Muchas gracias por la invitación para participar en este interesante webinar. A mí me toca más la parte de adultos. Voy a centrarme un poquito, pues, qué pasa, ¿no? Después bueno, cómo va acompañando el trastorno bipolar a través de la edad. Primero de todo, comentar que, que aunque, como hemos hablado de los diferentes criterios diagnósticos, ¿no?, que han explicado muy bien las dos panelistas previas, aparte de este tema del diagnóstico, podemos ver que cada persona con el mismo diagnóstico, con la misma etiqueta, pueden ser muy diferentes y tener vidas también muy diferentes. Como por ejemplo, lo he simbolizado un poco con este cuadro de Magritte, que aunque si nos fijamos bien, cada uno de los hombres que están aquí en este cuadro son distintos. Y esto es uno de los temas que nos dedicamos últimamente más, las personas que nos dedicamos a la investigación, que es hablar un poquito de lo que es la heterogeneidad del funcional o la heterogeneidad del trastorno bipolar. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cada una de las personas pueden funcionar, digamos, en su día a día puede ser muy distinto de las demás. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, personas que pueden funcionar muy bien, que tienen su trabajo, que tienen su familia, que tienen amigos, personas que pueden funcionar pues más o menos, que tienen algunas áreas que están más afectadas, pero que otras funcionan bien, y después tenemos personas que funcionan muy mal, que no pueden recuperar, digamos, el ritmo o las cosas que hacían antes del inicio de la enfermedad. ¿De qué depende un poco? ¿De cuáles son las variables que se han estudiado en la literatura de que una persona con el trastorno bipolar funcione mejor o funcione peor? Hay una serie de variables, por ejemplo, demográficas. Se ha visto que la edad puede influenciar, el sexo masculino pues también puede influenciar a nivel a veces negativo, que hay un bajo funcionamiento premórbido. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes del inicio de la enfermedad ya teníamos unas ciertas dificultades, pues estas dificultades podrán aumentar también una vez hemos empezado con la enfermedad, que puede ser pues o en la infancia, como decía la doctora Mora, o también pues en la juventud. Um, las variables clínicas. Es distinto también la edad de inicio. Cuanto más pronto se empiece, pues a veces también generar también más dificultades después en la vida adulta. El número de episodios no es lo mismo de haber tenido 1 o 2 episodios que haber tenido pues 20 episodios. Las hospitalizaciones como un criterio también de un poco más de gravedad, es decir, cuantas más hospitalizaciones que requieran el episodio, pues significa que también aquel episodio pues ha generado más una ruptura biográfica y que cuesta después volver a reiniciar un poco pues la vida que teníamos antes. La sintomatología subsindrómica es esta sintomatología que también se está estudiando mucho, que tiene que ver un poco con aquello que no acabamos de hacer limpio, que decimos nosotros a veces. Es decir, que son personas que en principio ya están eutímicas, que están estables, pero que hay algunas cosas ahí que no acaban de funcionar bien, que cuesta arrancar con actividades, que nos encontramos un poco con baja energía, nos encontramos con dificultades en el día a diario. La ciclación rápida son personas que tienen más de 4 episodios al año y también pues tienen unas implicaciones y tienen un impacto funcional importante, y la comorbilidad que se da muchísimo también en el trastorno bipolar, que quiere decir que pueden coexistir varios diagnósticos a la vez. A nivel de variables neuropsicológicas, que apuntaba un poquito también la doctora Mora ahora hace un momentito, esto lo dedicaré unos minutos después, pero sí que es verdad que se ha visto que hay mucha conexión en que las dificultades que tenemos a nivel de atención, de memoria verbal, de funcionamiento ejecutivo, de cómo nos organizamos en el día a día, tienen un impacto, una afectación muy importante a nivel funcional. Variables ambientales. Obviamente, si tenemos una buena red, tanto social como familiar, un buen apoyo, pues todo esto también facilitará el convivir, ¿no?, el vivir con el trastorno bipolar. Y luego también hay las variables farmacológicas que no tenemos que olvidar, porque es una condición la cual requiere pues tomar fármacos, y que muchas veces pues también el número de medicaciones o los efectos secundarios que nos generen estas medicaciones también nos pueden influenciar de manera negativa en el día a día. ¿Cuáles son las dificultades que se quejan más las personas con un trastorno bipolar? Las he dividido en diferentes áreas. Hay la área laboral,
Es decir, son personas que a menudo pueden presentar un cierto absentismo o cambios frecuentes de empleo, si están estudiando, pues también, ¿no? Que no, es difícil a veces finalizar las cosas que empiezan, porque hay una dificultad a veces para sostener unas rutinas estables, ¿vale? Unos horarios, unas rutinas, hay dificultad en esto. A veces pueden darse también episodios de una baja productividad o una excesiva productividad, pero a veces esta excesiva productividad en fases pues, más de euforia, en fases hipomaníacas o maníacas, ahí se basa un poco en la desorganización, puede ser. Tenemos esto, nuevamente nos aparecen los problemas cognitivos, que los comentaré en la próxima diapositiva más en detalle, pues hay problemas para mantener la atención y la concentración. Y obviamente esto cuando estamos trabajando, estamos estudiando, pues no nos permite rendir correctamente. A nivel interpersonal, esto es uno de los temas también que nuestros pacientes digamos, se quejan o refieren más dificultades. ¿Dónde radican estas dificultades? ¿Por qué hay dificultades en las relaciones interpersonales? Tenemos que pensar que cuando hay las épocas de depresión, las personas tienen una tendencia obviamente a aislarse muchísimo, hay un retraimiento social importante durante estos episodios y luego cuesta volver otra vez a la vida, es como si a la vida normal, a la vida social, ¿no? Es como si hubiéramos perdido un poco la práctica de cómo relacionarnos con las personas, cómo hablar con las personas, qué temas sacar, de qué hablar, ¿no? Cómo nos presentamos otra vez en sociedad, ¿no? Después, a veces en las fases hipomaníacas pueden ser haber la sintomatología pues, de irritabilidad o podemos estar más impulsivos y esto pues, a nivel o la propia inestabilidad emocional puede afectar a las relaciones familiares, de pareja, las amistades, etcétera. A veces las personas no pueden entender bien qué pasa, ¿no? con estos cambios. A veces hay dificultades en la empatía, en ponerse en el lugar del otro, en la regulación emocional también. Podemos pasar también pues, a enfadarnos mucho, a lo mejor por cosas que a lo mejor no son tan graves a veces, ¿no? Hay unas dificultades en autorregularse. Y a veces también hay dificultades en la cognición social. Esto quiere decir que a veces hay dificultades en interpretar los mensajes que nos dice el otro. Tenemos dificultades también de poder mantener las relaciones. A veces las personas pueden tener un temperamento de base, los pacientes con trastorno bipolar a veces más hipertímico que decimos, es decir, con más tendencia a la extroversión, pero luego les cuesta, a veces por diferentes razones, por la inestabilidad emocional, muchas veces a mantener estas relaciones. Y luego también es uno de los temas que a veces no preguntamos suficientemente bien, pero hay muchas dificultades a veces en las relaciones sexuales también, a veces por efectos de los fármacos, ¿vale? Y bueno, por otros motivos que también tendríamos que a veces explorar mejor. A nivel de salud física también hay dificultades en este tema. Hay falta de autocuidado muchas veces, las propias alteraciones del sueño y del apetito generan también pues, dificultades después a nivel de salud, de cómo nos encontramos. A veces hay la comorbilidad, es decir, la coexistencia de abuso de sustancias. A veces para autorregularnos el ánimo podemos hacer uso pues, de alcohol, de cannabis, etcétera, con las consecuencias que esto obviamente tiene. A veces también son pacientes que se quejan, algunos pacientes, no todos, pero una parte de ellos que hay un aumento de peso. Esto es multifactorial, a veces son los fármacos, pero nosotros los profesionales también les decimos muchas veces que no es un único factor, sino que también hay muchas cosas que, por ejemplo, el sedentarismo que se da, las épocas sedentarias, cuando estamos en depresión, pues también obviamente pueden afectar a este aumento de peso o los hábitos alimentarios poco saludables. Cuando estamos en depresión no tenemos ganas de cocinar, no tenemos ganas de pensar en qué tenemos que hacer y cogemos las cosas a veces más fáciles ya. O también tenemos más apetito, ¿no? Por la propia ansiedad a veces y comemos cosas pues, que a lo mejor no son tan saludables. Y a nivel de autonomía a veces hay dificultades también, hay dependencia excesiva de cuidadores o familiares en momentos de crisis. Luego a veces después la familia está muy hipervigilante, es decir, tienen miedo que la persona vuelva a recaer y también tienen dificultad en soltar otra vez y confiar en que la persona puede hacer las cosas por sí mismo. A veces hay un riesgo elevado de conductas impulsivas, de muchos gastos, de cosas que las familiares tienen que estar vigilantes también y controlar también, por ejemplo, el tema de las finanzas. Y a veces la propia ansiedad, o a veces incluso cuando se han recuperado de los episodios persiste una cierta ansiedad. La ansiedad nos lleva a evitar, ¿no? A evitar situaciones y a también aumentar la dependencia de los cuidadores.
Y una de las áreas que voy a comentar ahora un poquito, que es una de las que se ha visto en la literatura y que nosotros escuchamos también en el día a día, es todo el impacto de las dificultades cognitivas. Las personas nos dicen que no se pueden mantener concentrados, que se distraen a menudo, que pueden saltar de una cosa a la otra o pierden el hilo de una conversación, que eso también tiene el impacto social. No puedo seguir bien la conversación, no puedo seguir la lectura de un libro, y antes me gustaba mucho leer, no puedo ver una película porque me distraigo muchísimo. Tienen dificultades en recordar lo que les han explicado o recordar incluso una película que han visto junto con alguien o una cita, pueden olvidar una cita. Nosotros trabajamos mucho todos estos temas cognitivos haciendo metáforas como que la memoria funciona como una biblioteca y nosotros somos los bibliotecarios y tenemos que ayudarles, acompañarles a ordenar aquella información, todos los inputs que recibimos día a día, clasificarlos bien para poderlos después encontrar mejor. Y luego también una de las cosas que tiene muchísimo impacto en el día a día y sobre todo si tenemos un trabajo, si queremos estudiar, son las dificultades a la hora de planificarnos, organizarnos. Se precipitan a veces por la propia impulsividad, tomamos decisiones a lo mejor pues demasiado no suficientemente reflexionadas. Pueden perseverar en los mismos errores, perdemos la meta, por eso también es muy importante trabajar con ellos todas las autoinstrucciones, es decir, cuando están haciendo una actividad que se vayan preguntando, ¿eso es lo que quería hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer para cocinar una tortilla, para preparar una fiesta de aniversario para un familiar, etcétera? ¿Cuáles son los pasos? Muy importante todo este tema que trabajamos con ellos. Factores ambientales son muchos que pueden precipitar que pueden precipitar un episodio. Y algunos son modulables, ¿no? Como obviamente pues, todo el tema del abuso de sustancias, el estrés, ¿no? Gestionar el estrés es muy importante, el no abandonar la medicación, ¿no? Se está estudiando muchísimo, pero esto también es un tema pues, que quedaría pues, también para un webinar entero, En dos todo el minutos. tema, todo el tema del trauma, ¿vale? En la infancia se ha visto que haber experimentado traumas o eventos traumáticos en la infancia nos pone más en riesgo también a desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico, pero también un trastorno bipolar. Y finalmente quiero comentaros un poco el tema de la resiliencia. Es un tema que a nosotros ahora nos interesa muchísimo y estamos estudiando un poquito para cómo aumentar esta resiliencia o cómo se define como el resultado de adaptarse, ¿no? A las experiencias vitales difíciles o desafiantes. Y aquí todo esto que está escrito son cosas que nos han comentado los pacientes, porque nosotros hemos hecho varios grupos con ellos, que son cosas que les pueden ayudar, ¿no? Que les pueden ayudar o que les son las cosas que cuando no están bien, y bueno, no entraré en todo porque podéis leerlo, creo que sí, que todo el tema de la familia, el apoyo, la parte creativa, también algunas apps que también para monitorizar algunos estados de ánimo también les pueden ayudar. Y bueno, pues tener buenos profesionales, un buen acompañamiento en general es algo que lo comentan muchas veces. ¿Cuáles son las cosas que se pueden trabajar y mejorar? Pues aquí tenemos una lista, entre ellas la reserva cognitiva que se ha comentado, pero sobre todo también trabajar desde el aspecto más integral, teniendo en cuenta pues el ejercicio físico, teniendo en cuenta también conseguir, ¿no? Lo que sería la remisión completa, ¿no? Es decir, no solo clínica, pero sino también funcional, porque muchas veces los síntomas ya no están, pero en cambio continuamos sin poder funcionar bien. Todo el tema del estigma también es un tema muy interesante porque a veces también es algo que dificulta también mucho en el día a día. Y esto es todo lo que os quería comentar y luego pues las preguntas las podemos discutir después. Muchas gracias por vuestra atención.